¿Qué sucedió realmente en Salem? ¿Cómo una pequeña comunidad perdió la razón y condenó a inocentes a un destino terrible? Bienvenidos a las sombras de este canal. Hoy, lo que estás a punto de descubrir va mucho más allá de los rumores y las leyendas. Imagina vivir en un mundo donde una simple acusación podía costarte la vida, donde tus vecinos, tus amigos e incluso tu propia familia podrían señalarte como aliado del diablo. El miedo se propagaba como un veneno, y nadie estaba a salvo. Para entenderlo, debemos retroceder hasta los oscuros inviernos de 1692, cuando una pequeña chispa de miedo encendió una hoguera de caos. Lo que comenzó como rumores aislados, pronto se convirtió en un vendaval de acusaciones que arrasó con todo a su paso. En cuestión de meses, más de 200 personas fueron señaladas como brujos y brujas, y la mayoría terminaron en la horca o en la cárcel. Las tensiones, la superstición y la ignorancia se entrelazaron en una tormenta mortal, y en Salem, el peligro acechaba en cada rincón. Es aquí donde comienza nuestra historia, en las frías y oscuras calles de una Salem puritana, bajo el gélido manto de un invierno que cambiaría la historia para siempre. Cada mirada, cada palabra podía sellar tu destino. Nadie estaba a salvo de la sombra de la sospecha, y pronto la comunidad entera estaría bajo su oscura influencia. Corría el año 1692, en la pequeña comunidad puritana de Salem, en la colonia de Massachusetts. Era un lugar donde la religión regía cada aspecto de la vida cotidiana. Las calles de tierra, las casas de madera y los campos áridos se teñían del peso de la fe puritana, donde todo lo inexplicable se atribuía a fuerzas oscuras. Imagina vivir en una época en la que una mala cosecha, una enfermedad repentina o incluso una mirada extraña eran vistos como señales del demonio. Las tensiones ya se habían sembrado antes de que las primeras acusaciones de brujería se escucharan. Las familias puritanas vivían bajo constante temor, no solo del diablo, sino también de las amenazas externas, las guerras con los nativos, la precariedad de las cosechas, la miseria, y en medio de este entorno, en el oscuro invierno de 1692, comenzaron a surgir comportamientos extraños. Dos niñas, Betty Parris y Abigail Williams, comenzaron a experimentar lo que describieron como convulsiones, gritos y visiones aterradoras. Sus cuerpos se retorcían de formas antinaturales, sus voces eran incontrolables, y el miedo pronto se propagó como un incendio en el seco bosque de Salem. Los doctores no encontraban ninguna explicación médica. ¿Qué hacer entonces? En la oscuridad de la ignorancia surgió la única respuesta posible para ellos: brujería. El primer golpe de la histeria cayó sobre tres mujeres: Tituba, Sarah Good y Sarah Osborne, quienes se convirtieron en los blancos perfectos para las acusaciones. Sus historias personales ya las habían marginado de la estricta sociedad puritana. Tituba, una esclava de origen caribeño, había sido traída por el reverendo Samuel Parris desde Barbados. En un contexto puritano, donde las diferencias raciales y culturales eran profundamente temidas, Tituba ya era vista con sospecha. Su origen exótico y sus conocimientos de prácticas espirituales ajenas al cristianismo puritano la convirtieron en un blanco fácil. Durante su interrogatorio, Tituba confesó haber practicado brujería, pero su confesión fue extraña. Describió una serie de encuentros con el diablo, en los que también implicaba a otras personas de la comunidad. ¿Era su confesión una táctica para evitar castigos más severos? ¿O quizás fue forzada a decir lo que los jueces querían escuchar? Su testimonio sembró el caos y las dudas en la comunidad. Por otro lado, Sarah Good era una mujer que vivía en la pobreza extrema, junto a su esposo y su hija pequeña. Su imagen desaliñada y sus continuos pleitos con sus vecinos por comida y refugio la convirtieron en una figura impopular. No era una buena cristiana, lo cual en Salem significaba ser inmediatamente sospechosa. En los ojos de los puritanos, la pobreza y la mendicidad eran signos de maldad. Durante su juicio, Sarah Good defendió su inocencia con todas sus fuerzas, pero su carácter desafiante y su resistencia a someterse a las expectativas sociales jugaron en su contra. Fue condenada a muerte, dejando a su hija pequeña sola, marcada para siempre por la brutalidad de los juicios. Sarah Osborne, la tercera acusada, era una viuda que había dejado de asistir a la iglesia y vivía apartada de las rígidas normas puritanas.
Su distancia de la vida religiosa y su relación con un sirviente la convirtieron en una figura vulnerable a las acusaciones. En una sociedad que valoraba la sumisión femenina y la asistencia regular a los servicios religiosos, Sarah Osborne era vista como una amenaza al orden establecido. Su muerte fue un triste recordatorio de cómo el aislamiento y la diferencia podían condenar a alguien en la sociedad de Salem. La histeria que se desató en Salem fue como una tormenta que arrasó a todos los que se cruzaron en su camino. Las acusaciones iniciales rápidamente se multiplicaron. El miedo corría por las calles como un veneno. Bastaba con que alguien cayera enfermo, tuviera un mal sueño o encontrara una vaca muerta en el campo para que las sospechas de brujería se dispararan. Uno de los métodos más peligrosos para propagar el pánico era el llamado testimonio espectral. Las víctimas decían que veían el espíritu de una persona causándoles daño, aunque esa persona estuviera lejos o incluso en la cárcel. Este tipo de pruebas, basadas en nada más que visiones y sueños, condenaban a las personas sin necesidad de pruebas físicas. Si alguien decía haber visto a tu espíritu, eras prácticamente culpable. No había escapatoria de estas acusaciones invisibles. El caso de Martha Corey muestra cómo la histeria se propagaba incluso entre las personas más respetadas de la comunidad. Corey había expresado dudas sobre las acusaciones de brujería, lo que la puso bajo sospecha inmediatamente. ¿Quién, en su sano juicio, dudaría de las palabras de las niñas? Cuando Martha fue arrestada, su esposo, Giles Corey, trató de defenderla, pero esto solo lo llevó a ser también acusado. La histeria no hacía excepciones. Quienes dudaban del proceso eran inmediatamente etiquetados como cómplices de la brujería. El miedo no se limitaba solo a los marginados. La casa de brujas en Salem se alimentaba de las relaciones cotidianas. Vecinos acusaban a vecinos y hasta familiares se volvían unos contra otros. El simple hecho de ser diferente o tener algún conflicto previo con un acusador te colocaba en la lista negra. La paranoia crecía con cada nueva acusación, envenenando cada rincón de la pequeña comunidad. El pueblo entero se convirtió en un campo de batalla, donde la lealtad, la amistad e incluso el parentesco quedaban destrozados por el terror. Entre los juicios más dramáticos estuvo el de Rebecca Nurse, una anciana conocida por su devoción y piedad. Era, por todos los estándares, una buena cristiana. Sin embargo, las tensiones internas de Salem y la creciente histeria la convirtieron en un blanco fácil. Cuando las acusaciones comenzaron a señalarla, muchas personas intentaron defenderla. Sin embargo, en un giro trágico, Nurse fue declarada culpable. En su ejecución, la comunidad quedó dividida. Muchos la consideraban una mártir, y su condena mostró que nadie, sin importar cuán respetable o devota fuera, estaba a salvo. El impacto de su muerte resonaría durante mucho tiempo en la conciencia de Salem. Otro caso notable fue el de George Burroughs, exministro de la iglesia en Salem. Durante su juicio, Burroughs proclamó su inocencia y recitó el Padre Nuestro en la horca, un acto que, según las creencias populares, ningún brujo podía realizar. A pesar de su impactante defensa, fue ejecutado de todas formas. La multitud, inicialmente impactada por su recitación, fue manipulada rápidamente por los jueces y el clero, quienes aseguraron que incluso el diablo podía poner las palabras correctas en boca de un brujo. La ejecución de Burroughs mostró cómo la razón y la lógica podían ser completamente derrotadas por la histeria colectiva. Finalmente, el caso de Giles Corey, quien se negó a declararse culpable o inocente de las acusaciones. Corey fue sometido a una tortura llamada prensado, en la que se le colocaron piedras sobre el pecho hasta que finalmente murió. Sus últimas palabras, más peso, se convirtieron en un símbolo de resistencia. Corey prefirió morir antes que someterse a un sistema corrupto. Su muerte fue uno de los momentos más oscuros de los juicios, mostrando la brutalidad y la desesperación de aquellos atrapados en su red. Finalmente, la pesadilla comenzó a desmoronarse en 1693, cuando las acusaciones empezaron a apuntar a personas influyentes, incluso a la esposa del gobernador de Massachusetts. La realidad se abrió paso entre las tinieblas de la histeria colectiva. El gobernador William Phips, alarmado por la locura desatada, disolvió el tribunal que había estado manejando los juicios y puso fin a la carnicería. Pero para los 20 inocentes que habían sido ejecutados,
El final llegó demasiado tarde. Más de 200 personas fueron acusadas, muchas encarceladas, y todas sufrieron el peso de un terror que no comprendían. El eco de los juicios de Salem aún resuena en nuestra historia. Aunque las ejecuciones terminaron, la cicatriz que dejaron sigue presente, un recordatorio de lo que puede suceder cuando el miedo y la superstición toman el control. Las sombras de Salem siguen vivas, susurrando advertencias al presente. Los juicios de Salem no fueron solo un episodio de histeria colectiva, fueron una advertencia sombría sobre lo que puede suceder cuando una comunidad permite que el miedo gobierne sobre la razón. Hoy, Salem es un símbolo, una advertencia de los peligros de la intolerancia y la ignorancia. En sus calles se levantan monumentos en memoria de las víctimas, pero nada puede borrar el horror vivido. En tiempos modernos, muchos han buscado explicaciones. ¿Fue una enfermedad mental? ¿Envenenamiento por hongos alucinógenos? Aunque las teorías abundan, el verdadero origen de la locura de Salem sigue envuelto en sombras. La verdad es tan nebulosa como los oscuros inviernos de Nueva Inglaterra. Las sombras han comenzado a revelar sus secretos, pero lo que has visto hasta ahora es solo un presagio de lo que nos espera. Estamos a la mitad de este oscuro sendero, y lo que queda por recorrer es aún más aterrador, más siniestro. La locura y el terror que se ocultan en lo más profundo apenas han mostrado su verdadero rostro, y así terminamos este siniestro recorrido por los juicios de Salem. Un recordatorio eterno de cómo la humanidad puede sucumbir al miedo, cómo lo inexplicable puede desatar una tormenta de locura y cómo, en las sombras más oscuras de la mente humana, el mal puede tomar muchas formas. Si tienes el valor de seguir adelante, asegúrate de suscribirte, dejar tus comentarios y activar la campana de notificaciones, porque solo aquellos que permanecen vigilantes descubrirán lo que yace en las sombras más profundas. Comparte este video con aquellos que, al igual que tú, se atrevan a adentrarse en la oscuridad. Octubre será un mes que dejará una marca imborrable en tu memoria, si logras soportar lo que está por revelarse. Nos veremos en la próxima historia en las tinieblas.